Son las 8:09. Bueno, esta propuesta de nueva constitución, esto lo he venido macerando así de a poquito. Una de las razones por las cuales seguramente genera tantas reacciones es porque se refieren más específicamente a asuntos en los cuales las constituciones anteriores no lo hacían. Y ha habido mucha controversia respecto a cuál es la relación de esta propuesta de nueva constitución con la religiosidad, con la espiritualidad. Y ustedes han escuchado en las últimas semanas que distintos sectores de distintas iglesias se han sentido llamados a pronunciarse públicamente sobre el tema. Buena parte de ello está contenido en el artículo 67 de la propuesta de nueva constitución, pero obviamente nos ha parecido un tema muy interesante conversar sobre ello porque independientemente de las legítimas creencias de cada cual, la religiosidad y la espiritualidad es una característica consustancial de los seres humanos y así lo demuestra la expresión que ellos han tenido desde los primeros tiempos. Queremos saludar a esta hora y agradecerle por la posibilidad de intercambiar algunas ideas y de recibir su análisis sobre este asunto al doctor en teología, investigador de la Universidad Católica y profesor también de la Universidad Alberto Hurtado, el jesuita Jorge Costaduate. Jorge, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Una cosa previa. Tú Sí, eres Patricio. yo soy Patricio, sí. Ah, ya, mucho gusto. ¿Qué tal? Es que Gracias, Tania me Jorge. había dicho que Patricio iba a estar aquí. Claro, y Tania no mintió porque Patricio soy yo, así es que Ah, muy bien. estamos perfectos. Oye, y yo soy Jorge, Lo sé, Jorge. efectivamente. Ya, para que no quede ninguna duda, el entrevistado es Jorge y el entrevistador es Patricio, ya no estamos perfectos al respecto. Jorge, partamos por acá. Antes de entrar a los contenidos, esta idea de que una propuesta de constitución o de que una constitución, si llegara a aprobarse, haga algunas expresiones o apreciaciones sobre la espiritualidad o sobre la religiosidad. ¿Qué podríamos decir antes de entrar al texto mismo sobre este primer punto, ¿no? Que es más general? Mira, a mí me sorprende mucho una afirmación de este tipo, porque en las constituciones anteriores eso no estaba, es novedoso. Y en breve yo te podría decir que esto es extraordinario. Eh, Ujú, Uno podría discutir cómo eso baja terreno, después en qué se traduce, pero me parece que es novedoso porque en las constituciones anteriores este tema no era tema ujú, y ahora lo es decir, reconocer que el Estado, que una constitución reconozca que el ser humano es un ser espiritual. Bueno, uno podría decir ese es un poema, pero esto es mm, más que un poema porque está en un texto constitucional. Y lo que hay ahí es, en el fondo, reconocer que todos los seres humanos, todas las religiones, todas las espiritualidades, incluso el ser humano que es agnóstico, tiene un modo espiritual de vivir la vida y que eso es valioso. ujú, Y esto, por ejemplo, es novedoso respecto a las constituciones anteriores, en las cuales evidentemente el tema no era tema porque no se había descubierto este hecho. La del 25, la del 80, reconocen eh, a las iglesias la posibilidad de desarrollarse, la libertad de culto, la posibilidad de tener algún tipo de exención tributaria para a sus templos, pero aquí lo que hay fundamentalmente es el reconocimiento de la espiritualidad de los pueblos originarios. Y eso ujú. estaba pendiente. Sí. Eso estaba pendiente, sí. Jorge, si usted dice que en su opinión esto es extraordinario, y yo sé que le estoy haciendo una pregunta a usted que debería hacérsela a otras personas, no a usted, pero ya que estamos aquí, si a usted le parece extraordinario, ¿por qué la conferencia episcopal, por qué algunos sectores de las iglesias evangélicas se han pronunciado tan enérgicamente en contra de esta propuesta? ¿Usted los ha leído y los ha escuchado? ¿Qué se podría decir al respecto? En realidad, yo no he escuchado que haya tanta oposición al texto. Puede ser que la haya habido en algunos sectores, no me consta. Lo que me consta es que el texto fue aprobado eh, con el beneplácito de todos los sectores religiosos y Ujú, espirituales. Es decir, hubo consenso en eso y no me extraña.
porque según entiendo, la Iglesia Católica no ha puesto ningún reparo al texto. Y supongo que entonces los que fueron consultados en su momento estaban de acuerdo. Por ahí también leí lo que decía un pastor evangélico, don Luciano Silva, eh, que él considera que el texto es bueno, muy bueno. Claro que hace algunos reparos en cuanto a la redacción de algunas cosas, pero eso es lo que podría decirte yo. En ningún momento los representantes religiosos he visto yo que se hayan opuesto al texto. Ujú. Sí, bueno, la conferencia episcopal no es que haya llamado a votar rechazo, obviamente, pero tampoco le corresponde, pero hizo algunos señalamientos críticos sobre el tema, ¿no? Valoró negativamente algunos artículos, pero bueno, en fin. Volvamos al punto, Jorge. Em, Hay quienes han dicho incluso que esta propuesta de nueva constitución podría ser una amenaza para la libertad de culto, para el modo en que se expresan las doctrinas religiosas a través de los proyectos educativos. Muchas veces la carambola que se hace para criticar desde el punto de vista de la fe la propuesta de nueva constitución pasa por los capítulos de educación, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Mira, yo creo que hay que distinguir eh, comentario y comentario. Es decir, la Constitución se refiere a tantos puntos distintos Ujú. que es posible perfectamente que se generen muchos, se levanten muchos temores y se digan muchas cosas. Y entre levantar un temor y repetirlo, eh, hay un paso. Ahora, también lo que puede haber es mala fe. Gente que levanta un temor y promueve una opinión contraria al texto constitucional. Sí. Mira, aquí tengo el texto, mira lo que dice a propósito de la... Sí, lo tenemos. Yo justo iba a pasar a que lo leyéramos juntos, Jorge. Ya, muy bien. Sí, 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 si me permite, yo voy leyendo, partamos Sí, por leer el artículo 67, ¿no? Y usted lo comenta, ¿no? ya, muy bien. Sí, la parte uno, voy a leer textual. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Su comentario respecto a Es esta notable, primer. Ujú. es notable, es notable. Es decir, creo que incorpora lo que las constituciones anteriores sostenían al respecto, pero además amplía el asunto. Fíjate que están presentes las cosmovisiones, Ujú. libertad de pensamiento, conciencia, religión, cosmovisión. En el mundo mapuche no se habla propiamente de religiones, no es una Mm. religión, pero sí lo que se habla es de una cosmovisión que está impregnada de lo divino y se habla de espiritualidad. Hay una espiritualidad mapuche. Tú lees los textos de los intelectuales mapuches hoy y esa es la palabra indicada, ¿no? Ujú. Y bueno, tú ves que el texto permite e incluso garantiza una serie de expresiones religiosas. Ujú. Vamos a leer el segundo inciso del artículo 67, Jorge, para que usted Bien, también lo pueda comentar. Además, comprende la facultad de dirigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. mira, por ahí escuché una opinión que decía que esta constitución iba a favorecer cerrar los templos. Eso es una lecera. Fíjate lo que dice ahí. Este derecho comprende la facultad de erigir templos, no votarlos, sino que levantar templos nuevos. Ujú. Entonces, es- 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 nuevamente la expresión religiosa está garantizada por el Estado. No simplemente está tolerada, está garantizada. Ujú. Que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Sí. El inciso 3 dice que el Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano, Jorge. Ahí como teólogo quería pedirle una reflexión sobre este, que es el inciso más cortito de todo el artículo 67. Es el más corto y el más importante. Ujú. Eh, es evidentemente que una constitución tiene por objeto no hacer declaraciones religiosas, sino lo fundamental es establecer el modo de gobernarse un país.
pero desde un punto de vista, eh, no sé cómo llamarlo, fíjate tú que podría ser el inciso más importante de la Constitución, porque que un Estado, digamos, si reconozca que el ser humano es un ser espiritual, eso, mira, tiene dos cosas. Una, Ujú, eh, miremos la historia de Chile, ujú, desde la conquista española hasta acá, es difícil cargar las culpas porque la mentalidad de la época era otra. ujú, Aquí lo que ha predominado es el cristianismo. ujú, El cristianismo por cientos de años, y todavía algunos sectores pueden quedar, ha pensado que los pueblos originarios son pueblos paganos. Es decir, que su creencia en Dios no es creencia en el verdadero Dios. Cuando el punto de este inciso dice que todos somos espirituales, habría que pensar que el texto empareja la cancha. Es decir, que no hay religiones superiores a otras y que todas son igualmente dignas. Es más, ujú. en este contexto te podría decir que, por ejemplo, en el caso de un agnóstico, desde Sí. la perspectiva cristiana hoy día, te Ujú, diría, mira, eh, el agnóstico, aunque diga no creer explícitamente en Dios, vive de acuerdo a la espiritualidad y cuando procura, por ejemplo, la unidad del país y la diversidad de las personas y los grupos, esa es una actitud, desde el punto de vista cristiano, totalmente espiritual. ¿Eh? ujú. Entonces, si es que lo hace, podría ser incluso más espiritual que personas o colectividades eh, puedan ser muy piadosas, pero a la hora de los que hubo no respetan a los demás. Claro, es decir, según la propuesta de nueva constitución, todos y todas somos espirituales, independientemente de si tenemos alguna religión o expresamos nuestra fe de una manera concreta. También de alguna manera abre el espacio, Jorge, corríjame usted es el teólogo si yo estoy equivocado, Mm. a que la espiritualidad se pueda expresar por parte de cada uno de nosotros de una manera distinta a la religión también, ¿no? O a una religión específica. Yo creo que hay aquí un punto muy importante. En el Mm, artículo 9 dice, el Estado es laico. Uno podría decir que al decir eso, se declara que el Estado es neutral. Sigue la expresión, en Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial. Es decir, el Estado es neutral, pero no es neutro. ujú, Me refiero a este punto, no es neutro porque se declara en favor de la espiritualidad del ser humano. No le da lo mismo el punto, ujú, sino que reconoce que eso es esencial y garantiza de distintas maneras de que eso se exprese, lo protege. ujú. ¿Eh? Es Es- más, te diría yo que sería bueno que eso pasara a ley de alguna manera, que ujú, así como, por ejemplo, por años, por décadas, hasta por siglos, podríamos decir, el Estado ha reconocido a la Iglesia católica y ahora último, entonces a todas las iglesias cristianas, la posibilidad de tener una exención tributaria para que tengan su lugar de culto. ujú, Bueno, también podría el Estado mismo favorecer otras expresiones religiosas de distinta índole, con medidas parecidas, pero que el Estado, digamos así, proteja, garantice la expresión religiosa. Quiere decir que el Estado no es neutro frente al punto, no le da lo mismo. Es más, uno podría decir que ve en la espiritualidad diversa una fuerza que el país tiene para ujú. salir adelante. Existe una visión positiva de la espiritualidad del ser humano. Estamos conversando esta hora de la mañana con el profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado, el teólogo Jorge Costa Duat. Jorge, y para no dejar el cabo sueltos, el último inciso, el 4, ¿no? De este artículo 67 en el que hemos concentrado esta conversación. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas. Tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente en conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Bueno, es obvio que las organizaciones religiosas no pueden estar fuera de la ley. Ujú, Hasta uno podría decir que eso sobra, porque es como bastante obvio. Ahora, el tema de la transparencia
es importante porque, Igual hemos tenido en los últimos años muchos casos de situaciones en las cuales se ha lucrado con la fe de las personas, ¿no? claro, la Eh, fe, la religión no puede ser un negocio. Ujú. Y en este sentido, el Estado está protegiendo a los fieles de Sí. personas que no tienen escrúpulos, que se aprovechan de los fieles, se aprovechan de su fe, se aprovechan de su buena fe. Entonces, aquí no hay que mirar nada raro, al contrario, todo lo contrario. Ujú. Jorge, bueno, en uno de los temas novedosos que propone la nueva constitución, no solamente en relación a la historia constitucional chilena, sino al estado del debate constitucional a nivel mundial, es el de los derechos de la naturaleza. Esto ha generado muchos cortocircuitos porque hay personas a las que no les entra muy fácilmente la idea, ¿no? De cómo la naturaleza va a tener derechos, bueno, y esto ha abierto también algunos espacios para poder explicarlo. Pero bueno, hay que decir que la Iglesia Católica también viene reflexionando sobre el tema. Hace algunos días mencionábamos una encíclica del Papa Francisco del año 2015, Laudato Si, donde se refiere a este asunto. Explicábamos acá, para quienes no lo sepan, que las encíclicas son cartas, ¿no? Que escriben los papas donde de alguna manera aterrizan la doctrina a ciertos fenómenos contemporáneos, ¿no? Usted como teólogo, ¿cómo ve este tema de los derechos de la naturaleza? Bueno, y desde lo que ha venido planteando la Iglesia Católica sobre el tema también, ¿qué podría decir? Eh, yo en principio estoy de acuerdo. Evidentemente que reconocer derechos a una persona no es lo mismo que reconocer derechos a la naturaleza, porque normalmente eso se hace con seres libres, pero de un modo análogo es perfectamente posible, además es necesario. Ujú, Ya dirá la ley cómo lo concreta, y en eso uno apela a la razonabilidad de los parlamentarios y el gobierno en su momento. Pero esto es muy importante. Incluso te diría más, en esta materia, los pueblos originarios nos llevan la delantera al resto de los chilenos. ujú, Ellos se conciben en perfecta unidad con la naturaleza. Entonces, no se puede separar los derechos a las personas de los derechos, como te digo, análogamente de lo que puede ser un río, o de las aguas, o de la belleza, o de los árboles nativos. ¿Eh? Entonces, cuesta entenderlo para nuestra mentalidad occidental, sí, pero antropocéntrica, claro. antropocéntrica, pero aquí lo que tenemos que relacionar es lo antropocéntrico con lo cosmológico. Y en Ujú, eso el pueblo mapuche concretamente, pero no solamente el pueblo mapuche, tienen una visión que es totalmente actual. Es decir, nosotros tendríamos que aprender de ello. ¿Cómo se da esa relación que en última instancia tiene que ver con la divinidad? Es el ujú, mismo Dios que ha creado a las personas, que ha creado la naturaleza. ujú. Y ahora, es más, te digo una cosa, el problema es que en última instancia, eh, lo digo nuevamente desde mi perspectiva cristiana, el gran problema es no compartir la creación. Aquí lo que ha habido es una apropiación indebida, individualista de una creación que nos pertenece a todos. El asunto es no compartir y no compartir razonablemente los bienes de la tierra. Ujú. Y esa sería una actitud poco cristiana, ¿no? Sí, sí, Acumular lo que nos da la creación. sí, pero, pero no solamente, bueno, es novedoso dentro de lo que, en ciertos sentidos novedoso en el cristianismo, pero esto no tiene nada de novedoso en pueblos que tienen una idea mucho más comunitaria, Ujú. colectiva de su realidad. Y en eso, nuevo, insisto, los pueblos originarios nos llevan la delantera, tendríamos que aprender de ellos cómo se hace esto. Ujú. Bueno, este es un tema que da para tanto, ¿no? Pero por lo menos hemos tenido durante este par de decenas de minutos la posibilidad de conversar con nuestro entrevistado. Queremos agradecer al teólogo Jorge Costado. Jorge, muchas gracias por la gentileza Gracias a ti, de habernos Patricio, confiado gracias esta a la conversación. radio de la Chile. Ujú. Gracias, Felicidades, Jorge. muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.
Ahí Igual estaba tú. Jorge Costa Duat refiriéndose a nueva constitución espiritualidad, nueva constitución y religiones, para que también vaya quedando claro que es uno de los aspectos novedosos de la propuesta de nueva constitución. Si quieren repasar más sobre lo que hemos conversado, hay varias partes donde pueden encontrar cruces, pero el corazón de esta entrevista está en el artículo 67 y sus 4 incisos de la propuesta de la nueva constitución. Son las 8:29, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones.